mostrar a algunos amigos que quieran participar del grupo, ¿ya? Así que les aviso que voy a grabar, ya está grabando. Entonces, les quiero preguntar si ven la presentación. Sí se ve. ¿Sí? Ya, entonces les voy a mostrar, en primera instancia, ¿cierto? Les voy a mostrar un poquito de qué se va a tratar este curso. Este es un curso que yo intenté hacer lo más completo posible. Ya hace años, cuando yo estudié biomagnetismo por primera vez, ¿cierto? Me hablaban mucho de algunos temas que para mí eran bastante desconocidos, como la anatomía, la fisiología, ¿cierto? La microbiología, habiendo yo, de todas maneras, teniendo estudios un poco científicos por la carrera que yo estudiaba en ese momento, pero aún así era bastante desconocido, ¿ya? Entonces este curso lo que pretende, ¿cierto? Y lo que yo quiero al hacerlo, ¿cierto? Para que ustedes vayan aprendiendo es tomar aquello, ¿ya? Vamos a hablar sobre la microbiología, vamos a hablar sobre la fisiología, para eso vamos a tener un libro, ¿cierto? Que va a ser nuestro libro base, en donde vamos a obtener toda esa información sobre la fisiología, ¿verdad? Porque vamos a entender de que para que nosotros podamos realizar correctamente un tratamiento de biomagnetismo, por muchos pares, chiquillas, por muchos pares que nosotros podamos conocer, ¿ya? Porque yo sé que en un principio, cuando empezamos a conocer el biomagnetismo y nos damos cuenta de que existen pares biomagnéticos que están relacionados con cierta patología, ¿verdad? Y que en un principio nos dicen, oye, este par biomagnético sana tal cosa. Y queremos conocer muchos pares, ¿cierto? Tener miles, ojalá, de pares biomagnéticos. Nosotros nos vamos a dar cuenta en este curso de que tan importante como tener los pares biomagnéticos es saber qué está pasando, ¿cierto? En mi organismo, en el organismo de la persona, de nuestro consultante, al momento de yo impactar los imanes. ¿Qué significa para el cuerpo, ¿cierto? Impactar los imanes. ¿Qué significa, ¿cierto? Y cómo funciona nuestra propia fisiología, ¿cierto? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el funcionamiento de mis riñones, de mi hígado, ¿cierto? De mi páncreas. ¿Cómo se involucra esto, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Y cómo se pueden desarrollar diferentes sintomatologías o enfermedades directamente cuando algunos de estos organismos, ¿cierto? O sistemas orgánicos, porque vamos a hablar de todos los sistemas orgánicos también, cómo funcionan, qué significan, y nos vamos a dar cuenta de verdad de que cuando yo sé y estoy entendiendo de cómo funciono, el tratamiento que puedo hacer de biomagnetismo va a ser mucho más potenciado, ¿ya? Voy a obtener muchos mejores resultados. Eh, si yo no sé lo que es una bacteria, me queda muy difícil hacer un rastreo biomagnético relacionado con las bacterias, por ejemplo. ¿Ya? Porque vamos a entender y vamos a darnos cuenta nosotros que el biomagnetismo, ¿cierto? Si bien es físico, hay estudios, yo ahora les voy a mostrar un libro, ¿cierto? Donde se recopila un estudio que hizo el doctor Goy, ¿cierto? El padre del biomagnetismo, con el doctor Ilú, con un doctor Marquis, hace algunos años, ¿ya? En donde se recogieron cientos de datos de diferentes personas, aproximadamente participaron 250 personas en ese estudio, en donde los resultados son muy tangibles, se comprueban a través de estudios clínicos, ¿cierto? De base, de estudios de laboratorio, perdón, ¿cierto? Se comprueba lo que hizo el imán, ¿ya? Pero el biomagnetismo involucra mucho también, ¿cierto? Lo que es nuestro trabajo inconsciente, la energía que yo estoy poniendo, o sea, el conocimiento que yo estoy poniendo detrás de ese rastreo. Entonces, para que ese rastreo biomagnético, que va a depender finalmente que la persona, qué resultados pueda obtener, ¿cierto? Que ese rastreo sea lo mejor posible, va a depender, ¿cierto?, de todo el conocimiento que yo pueda tener, ¿ya? Y de eso se trata un poco el curso, ¿cierto? Por eso hay bastante información. Aquí, por ejemplo, bueno, no sé si Vitalia, ¿cierto?, has repasado, has visto todo el material que yo te he enviado, ¿cierto? En donde vemos que, o sea, has visto que es mucho material, es mucha información. Las diapositivas que yo les voy a dar, chiquillas, a las que vayan a participar, son bien completitas, bien llenitas de materia, ¿ya? Porque son diapositivas de estudio. Las personas que han hecho cursos y todas ustedes han tomado talleres conmigo, saben que las diapositivas que yo muestro son bien llenitas, ¿cierto? No son diapositivas ejecutivas, ¿cierto? Donde muestro
un concepto y nada más. No, estas son diapositivas de estudio donde tiene harta información, ¿ya? Donde hay harta información contenida para precisamente poder estudiar, ¿ya? Y son más de 800 diapositivas que ya tenemos, ¿cierto?, en el curso, además de los libros que vamos a estudiar, ¿ya? Además de los libros que vamos a estudiar y todo el cuaderno de rastreo, obviamente, ¿cierto? Todo aquello es bastante información, ¿ya? Pero es muy necesario. Y tan importante entonces como conocer un par biomagnético es saber cómo funcionan los imanes, ¿ya? Entonces, le preguntaba a Jaycee, ¿cierto? Que es la única persona con la que tengo la duda si es que es biomagnetista o no. Más o menos sabemos, ¿cierto?, qué significa o qué es el par biomagnético, ¿cierto? Eh, qué es ese descubrimiento, por así decirlo, porque es algo que ahí estaba, ¿cierto? El doctor Goy descubrió, muy bien dicho, un par biomagnético, una resonancia entre dos focos, ¿cierto? Entre dos focos. Ah, Jaycee, qué bueno. Ya, entonces sí que tienes conceptos por lo menos básicos, ¿cierto? Sin hablar contigo, ¿cierto? Por lo menos sé que tienes conceptos básicos de biomagnetismo. Entonces, el par biomagnético a grandes rasgos es eso, son dos focos, uno ácido y uno alcalino, ¿ya? Uno ácido y uno alcalino. No te preocupes, Jaycee. Y nosotros vamos a aprender eso. ¿Qué significa la acidez y la alcalinidad? ¿Qué significan para nosotros, ¿ya? Para nuestro organismo. Y aquí yo no sé si les doy una mala noticia. Bueno, la Catherine y la Marcela a lo mejor escucharon esto, ¿cierto? La Vitalia igual en las primeras clases. Que yo les dije, así como, oh, el biomagnetismo nos sana, ¿ya? Y en todas las charlas que yo he hecho, ¿cierto? Sé que algunas personas se decepcionarán y dirán así como, pero ¿cómo el biomagnetismo no sana? Me está lesiando, o sea, ¿cómo? El biomagnetismo, ¿cómo que no sana? Si veo testimonios, la gente dice que se sanó, y no, el biomagnetismo no sana. El biomagnetismo lo que hace es recuperar ese equilibrio, ¿cierto?, que en nuestros sistemas orgánicos se ha perdido, ¿ya? Y ese desequilibrio se representa para nosotros eh, a través de un desequilibrio generalmente de pH, ¿ya? Denme un momento. A través de un desequilibrio de pH. Entonces nosotros vamos a hablar sobre lo que es el pH, ¿ya? Como concepto, lo vamos a racionalizar, ¿cierto? En base al biomagnetismo, pero me interesa mucho que nosotros podamos entender muy bien de qué estamos hablando cuando nos dicen, oye, el biomagnetismo equilibra el pH del cuerpo. Bueno, nosotros vamos a saber muy bien qué significa eso para nosotros y para el biomagnetismo, ¿ya? Entonces, el biomagnetismo, y lamento decírselo, ¿cierto? Y yo espero que las que estudie conmigo después nunca diga y no ponga en ninguna parte en redes sociales, ¿cierto? Yo sano no sé, yo te sano del cáncer, te sano de la hepatitis, te sano de esto, porque en realidad nosotros no nos sanamos, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es facilitar una herramienta, ¿verdad? Para que se desarrolle un equilibrio en el organismo de la persona y para que sea esta persona, ¿cierto?, la encargada, ¿cierto?, de realizar todos los procesos que se deban realizar para obtener esa sanación, ¿ya? Porque nosotros mismos, nuestro organismo, ¿cierto?, es el médico, ¿ya? Es el propio médico, el que va a conseguir todos los resultados. Por eso, y a las personas que ya tengan alguna experiencia trabajando con biomagnetismo, se habrán dado cuenta de que no para todas las personas los resultados son iguales. Entonces, ¿de qué depende? ¿Por qué si yo estoy colocando los mismos pares biomagnéticos en una persona A, en una B y en una C, por qué obtengo resultados distintos? Porque cada persona, ¿cierto?, me representa un mundo totalmente distinto. Cada una tiene variables distintas, una edad distinta, una genética distinta, una alimentación distinta, una salud emocional distinta, ¿ya? Por eso nosotros también en este curso, ¿cierto?, que yo llamé desde cero, porque de verdad que vamos a empezar desde cero, hasta el nivel avanzado, nosotros eh, vamos a comenzar, ¿cierto?, con los conocimientos desde los más básicos y nos vamos a dar cuenta que cada persona representa, ¿cierto?, un reto, por así decirlo, distinto. Y cada persona puede tener variables distintas que van a hacer que los resultados que se obtengan sean distintos,
¿ya? Y eso es así. Y por eso también nosotros vamos a aprender, vamos a hablar de la salud emocional, vamos a ver una técnica que es bastante sencilla y que se puede aplicar muy fácilmente, ¿cierto? Al mismo tiempo que el biomagnetismo, y lo vamos a practicar, para poder trabajar también ese aspecto, ¿cierto? Emocional en la persona, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el programa completito, completito, chiquillas, si ustedes tienen dudas o algo que aportar, algo que decir, por favor abran el micrófono, no hay ningún problema, ¿cierto? Para que puedan preguntar, ¿ya? Entonces, en la parte 1 del curso, que les digo, son 3 meses de clases, ¿ya? 3 meses de clases, como ya les había adelantado, son 12 clases online, son en clases en vivo, como esta, ¿verdad? Donde vamos a ver toda la parte teórica, eh, eh, vamos a tener clases prácticas, ¿cierto? Que son en Santiago, no sé si todas las personas de acá son de Santiago, cuáles son de regiones. Eh, Vamos a tener clases prácticas, presenciales, perdón. A mucha gente le complica el Teams, no sé por qué, pero entonces vamos a tener clases presenciales de prácticas, ya que son muy necesarias, y también vamos a tener clases que yo les voy a ir entregando semana a semana, grabadas, para que ustedes puedan ir complementando, ¿cierto?, la información, porque, por ejemplo, son 11 sistemas orgánicos que vamos a revisar, ¿ya? Sistema endocrino, sistema reproductor, sistema digestivo, sistema cardiovascular. Entonces, no podemos verlas todos en una clase, porque cada sistema, ¿cierto?, abarca una clase y puede abarcar obviamente muchísimo tiempo más. Entonces, vamos a ver algunas clases en vivo y algunas clases que ustedes van a tener que ver, ¿cierto?, grabadas para complementar toda la información, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la parte 1, la introducción al biomagnetismo, desde lo más básico, cómo y por qué funcionan los imanes. Vamos a hablar, ¿cierto?, del campo magnético como propiedad física también, porque me interesa que ustedes también entiendan eso, cómo se produce el polo de un imán, por qué un polo del imán es positivo y por qué el otro es negativo, qué significa eso, ¿ya? Cómo se produce ese campo, ¿cierto?, esa fuerza magnética, ¿cierto?, en el imán, ¿ya? ¿Qué es y cómo está relacionado el pH con el biomagnetismo? Vamos a ver, obviamente, las contraindicaciones que vamos a tener cuando trabajemos a nivel físico, ¿ya? Porque el curso también contempla el trabajo del biomagnetismo a distancia. De hecho, este sábado, y las personas que quieran que se vayan a inscribir, ¿cierto?, en el curso, ya pueden, yo las agrego, ¿cierto?, y pueden participar de esa clase presencial. O sea, va un cierto número de personas, ¿cierto?, a mi consulta, donde realizo la práctica, y la práctica es transmitida en vivo y se graba también para las personas que no puedan verla en vivo, ¿ya? Pero desde ya, ¿cierto? Las personas que les interese, este sábado vamos a hacer una clase presencial del trabajo a distancia, trabajo con sustitutos, ¿cierto? Y trabajo a distancia. Vamos a hablar de la teoría del doctor Richard Brorimeyer, que es el precursor, ¿ya? Yo no sé si a ustedes, ¿cierto?, los que estudiaron biomagnetismo, les hablaron de este señor, pero este señor es el primero, o uno de los primeros, ¿ya? Que comenzó a hablar del equilibrio del pH a través de los polos magnéticos, ¿ya? Lo que hizo Gois fue decir, si es que en el organismo, ¿cierto?, se encuentra un desequilibrio ácido, necesariamente debe haber un desequilibrio alcalino. Y a eso él llamó par biomagnético, ¿cierto? Pero se tomó de la teoría primera, ¿cierto?, del doctor Richard Brorimeyer. De hecho, Gois, no sé si fue estudiante como tal, pero sí que lo conoció, ¿cierto? Miró su trabajo y desde ahí, ¿cierto?, rescató mucha información para él crear, ¿cierto?, seguir estudiando y crear finalmente el par biomagnético. Y en la parte 2, como bien les decía, vamos a ver lo que es la anatomía, ¿ya? Y fisiología, fisionomía humana, ¿cierto? O sea, la forma y el funcionamiento de mi cuerpo, ¿ya? Vamos a estudiar los distintos sistemas orgánicos, sistema nervioso, endocrino, sistema circulatorio, sistema digestivo, respiratorio, excretor, reproductor, músculo esquelético, ¿ya? Mucha información
Así que espero que de verdad que les guste mucho estudiar, ¿ya? Les guste mucho leer, si se les apasiona como a mí, de verdad que aunque sea mucho, va a ser muy entretenido de estudiarlo, ¿ya? Esa es la idea, ¿sí? Que todo el estudio siempre sea entretenido, ¿por qué? Porque es algo que estamos eligiendo, ¿ya? Algo que elegimos, algo que nos gusta. Vamos a ver la ubicación anatómica de los puntos biomagnéticos, así como aparece acá en la ficha, ¿cierto? Que cada punto biomagnético, cada punto que forma un par biomagnético, ¿cierto? Con otro, lo vamos a ver anatómicamente. ¿Dónde está? ¿Dónde coloco el imán? ¿Ya? También es importante aquello. Vamos a conocer las enfermedades más comunes tratadas en biomagnetismo. Vamos a hablar, por ejemplo, del SIDA, del VIH, ¿cierto? Cuando se transforma en SIDA, vamos a hablar de la hepatitis, vamos a hablar de la artritis, de la artrosis, que son las enfermedades que más nos va a tocar trabajar, ¿ya? Y, por supuesto, la microbiología, ¿no? ¿Qué son las bacterias, virus, hongos, parásitos? ¿Ya? Y en la parte 3, bueno, empezamos con el rastreo biomagnético, ¿cierto? Cómo realizarlo de manera correcta, cómo empezar un rastreo, qué preguntas debo hacer. Bueno, yo les voy a entregar, ¿cierto? Una ficha que nosotros tenemos y cuando comenzamos a trabajar con la persona, ¿cierto? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Qué tenemos que fijarnos, verdad? ¿Qué tenemos que preguntar? En fin, ¿ya? Eh, ustedes se les va a entregar un cuaderno de rastreo, un cuaderno que va a contener los pares biomagnéticos, ¿cierto? Por clasificación de reservorios, disfuncionales, patógenos, por enfermedades, ¿ya? Eh, Pares biomagnéticos o combinaciones de pares biomagnéticos para el cáncer, ¿cierto? Obviamente que todo esto va a ser desarrollado en el curso, ¿verdad? Explicando qué es cada cosa, ¿ya? Pero el rastreo biomagnético es un cuaderno bastante generoso, ya son bastante pares biomagnéticos que están ordenados más o menos de la manera que yo les digo, ¿ya? Cómo ordenar un rastreo para que sea cómodo y eficiente, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen de rastreo para que podamos hacer el rastreo cuando nos toque con bioenergética mucho, mucho más eficiente, ¿ya? ¿Qué hacer si el cuerpo no responde o responde desordenadamente, ¿cierto? Alargamiento y acortamiento de las piernas, ¿verdad? ¿Qué hacer en cada caso, ¿cierto? Todo lo vamos a ver. Como les decía, tipos de pares biomagnéticos, reservorios, disfuncionales, patógenos, exentemáticos, glandulares, enfermedades sostenidas por pares específicos, enfermedades de casos especiales, especiales para niños, diabetes, cáncer, factor tumoral. Ya vamos a hablar también sobre el cáncer, vamos a ver cómo se realiza un tratamiento con biomagnetismo para el cáncer, complementos, ¿cierto? Por ejemplo, para la enfermedad del cáncer, ¿ya? ¿Qué puedo consumir? ¿Qué plantas puedo consumir? ¿Ya? El SIDA, como les decía, y enfermedades complejas. Cada uno de estos temas, ¿cierto? Se va a desarrollar obviamente en el curso con los pares biomagnéticos relacionados, ¿cierto? Y por supuesto, siempre enfocándonos muy bien en entender qué significa la enfermedad, cómo se desarrolla, cuáles sistemas orgánicos, ¿cierto? Compromete, en fin. Y la parte 4 vamos a ver otros tipos de pares especiales que aquí yo les pregunto, no sé si ustedes vieron, las personas que han estudiado en otros lugares, ¿cierto? Los que llamamos pares maestros, ¿ya? Que están relacionados a los sistemas que delante mencionamos, son pares específicos, ¿ya? Que abren el camino a la enfermedad porque hacen resonancia, ¿cierto? Cuando el sistema general, ¿cierto? Está en desequilibrio. Y como nosotros vamos a hablar de cada uno de los sistemas, vamos a hablar de las diferentes enfermedades, vamos a razonar, ¿cierto? Inmediatamente, bueno, esta enfermedad tiene que ver con este sistema, ¿ya? Cuando este sistema está en desequilibrio, puede desarrollar este tipo de sintomatología, este tipo de enfermedades, ¿ya? Y para cada uno de esos sistemas va a haber un par que se llama par maestro, como este que está acá, el par maestro de los reservorios, que es el timo vesícula, ¿ya? Obviamente que vamos a hablar específicamente de todos, de cada uno de estos, ¿ya? Vamos a hablar del sistema linfático, sistema inmunológico, ¿ya? En fin. Y la parte 5, muy importante, vamos a hablar de la bioenergética, ¿ya? Vamos a hablar sobre la bioenergética. Yo sé que aquí hay personas que tomaron taller de bioenergética conmigo. Vamos a tomar
el conocimiento, ¿cierto? De nuevo, lo vamos a aplicar específicamente en el rastreo, en el trabajo de biomagnetismo. Vamos a aprender qué significa conectarme a distancia, cómo hacerlo de buena manera, cómo hacerlo sin sufrir, ¿cierto? O equivocarme, ¿verdad? Para eso vamos a aprender gimnasia cerebral, mudras, para hacer tratamiento a distancia, rastreo mental, equilibrio mental, trabajo con sustituto, ¿ya? Resecado, ¿ya? Para cuando hay pares que no desaparecen, de ahí vamos a hablar, ¿cierto? En ese momento vamos a hablar sobre los códigos cuánticos, los números cuánticos, que a lo mejor les hacen un poco de sentido a las personas que hicieron bioenergética no al principio, ¿cierto? Sino que en los últimos talleres de bioenergética integré los códigos cuánticos. Bueno, ahora vamos a integrar los números cuánticos, ¿ya? Para poder realizar este trabajo de resecado. Si tienen preguntas, chiquillas, por cualquiera sea, abran el micrófono, ¿cierto? Y me pueden hablar, me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, en la parte de 6 vamos a hablar sobre tratamientos específicos, rastreos avanzados, rastreos específicos físicos, ¿ya? Que se llama top 5 y top 10, que se realiza por sistemas. Es un rastreo acotado, específico, ¿ya? Para trabajar directamente el cuerpo, ¿cierto? En base a los sistemas en desequilibrio, ¿ya? Y vamos a tener 19 grupos de pares biomagnéticos, ¿cierto? De grupos de 5 y de 10 pares biomagnéticos relacionados a los diferentes sistemas del cuerpo, sistemas orgánicos, ¿ya? Sistema nervioso central, periférico, autónomo, circulatorio, en fin. Y también vamos a agregar el conocimiento de la ionización, ¿ya? No sé, por ejemplo, Jaycee, no sé si tiene, bueno, tienes malo el micrófono, o Andreita, que tú sí tienes bueno el micrófono, me puedes comentar, bueno, tú, yo sé que aprendiste ionización conmigo, pero no sé si donde estudiaste biomagnetismo te enseñaron ionización. No, en Ojani, que fue donde estudié biomagnetismo, no, con suerte No. aprendí los 300 pares, no. Ya, bueno, aquí vamos a aprender mucho más, pero vamos a integrar entonces el conocimiento. Yo no sé si aquí hay más personas que hayan estudiado en Ojani o en algún otro centro, pero la ionización es un tratamiento distinto al biomagnetismo. No es la misma línea, no es la misma rama del biomagnetismo. Obviamente es un tratamiento con imanes, ¿ya? Pero estos imanes nos permiten, por ejemplo, el trabajo con las personas, trabajo físico con las personas que están, por ejemplo, con quimioterapia. Vamos a aprender a vamos a trabajar un tratamiento, por ejemplo, para el cáncer, para la metástasis, con trabajo de este tipo de imanes. Yo parece que tengo acá, porque me llegaron hace poquito, déjenme buscar. Sí. Déjenme, no sé si me ven. No sé si me ven. Bueno, esto yo los tengo reservado para el curso de ionización, para el taller. No sé si alcanzan a verlos. Estos, no sé si, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya los conocen, ¿cierto? Porque yo se los he mostrado en diferentes talleres, pero por ejemplo, estos son imanes de ionización, el que llamamos nosotros imán peludo, porque yo, bueno, les tengo que poner acá en un polo del imán, en el polo positivo, ¿cierto? Hierro molido, ¿ya? Y estos son un tipo de imán de ionización, ¿cierto? Que nosotros vamos a utilizar y vamos a aprender a usar acá también en este curso, y además de algunas aplicaciones distintas que no les enseñé en el taller de ionización. Y este, por ejemplo, es una bolsita que tiene hierro molido, ¿ya? El hierro molido lo que hace es aumentar las características del imán para absorber esas toxinas que están ahí en el tumor, ¿ya? Y estos son los imanes de limpieza de médula que, como leyeron, ¿cierto? En el programa, ¿cierto? Las personas que ya han hecho el curso, ¿cierto? Viene un par de regalos, ¿ya? Estos son los imanes de limpieza de médula, y viene un par de limpieza de médula de regalo por inscribirse en el curso, ¿ya? Así que es parte, ¿cierto? De lo que se entrega, además de todo el material, ¿ya? Entonces vamos a aprender a utilizar,
los imanes de ionización, en donde vamos a aprender a usar, bueno, vamos a retomar la limpieza de médula, vamos a hacer una práctica presencial sobre la limpieza de médula para hacerla bien. La limpieza de médula nos sirve para desintoxicar el cuerpo, para desintoxicar, por ejemplo, de las vacunas, para desintoxicar a las personas que están con quimioterapia, ¿verdad? Sirve para aumentar el sistema inmunológico. Vamos a hablar del sistema inmunológico, de qué significa, qué son los linfocitos y todo eso, ¿verdad? O sea, a las personas que les guste la biología, la química, ¿cierto? Van a estar muy contentas porque vamos a hablar mucho, mucho, ¿cierto? En ese aspecto, ¿ya? Vamos a hablar sobre la magnetoterapia de redes. A lo mejor les hace ruido, ¿cierto? A las personas que ya tomaron magnetoterapia, pero la vamos a hacer de nuevo, la vamos a retomar como tratamientos complementarios. Ya la ionización, como les digo, es un tratamiento totalmente distinto del biomagnetismo. Tiene propiedades distintas, conceptos distintos, ya no trabaja con un par biomagnético, pero sí que se complementan muy, muy bien, ¿ya? Vamos a aprender lo que es la triangulación, ¿ya? Que es un proceso que se hace al final de todo el tratamiento, es un proceso de cierre biomagnético, de cierre magnético, mejor dicho, ¿ya? En donde la persona, a través de este trabajo, ¿cierto? Se produce un campo magnético en la persona, ¿cierto? Que impide que por lo menos por 6 meses, ¿cierto? Se vuelvan a repetir los pares que trabajamos en la persona, ¿cierto? Y que el sistema inmunológico quede fortalecido, ¿ya? Vamos a retomar nuevamente, ¿cierto? La magnetoterapia como tal, la magnetoterapia de Banzal, cómo aplicarla, ¿cierto? En conjunto con el biomagnetismo o para que me potencie el par biomagnético, ¿ya? Y como les decía, vamos a hablar sobre la liberación emocional. Va en el cuaderno de rastreo, ¿cierto? También vamos a tener una clase del código de las emociones, presencial, ¿cierto? Vamos a ir a la práctica con eso para saber cómo complementarla, ¿cierto? Porque para no estar haciendo tantas sesiones, ¿cómo puedo hacerlo yo al mismo tiempo? ¿Ya? Y para eso vamos a tener que trabajar bien con la bioenergética, ¿ya? Para poder hacer ambos trabajos al mismo tiempo, ¿ya? Y otros como la utilización de plantas, ¿cierto? Que son las que yo siempre recomiendo porque son plantas muy, muy buenas, como el calanchó, el arpagofito, bueno, complementos como la vitamina C, para qué sirven, cómo funcionan. Les voy a hacer una clase de CDS, de cómo prepararlo, ¿ya? No sé si las siglas les suenan, ¿ya? Pero es este clorito de sodio, ¿cierto? Que en algún momento estuvo muy, muy cierto, como vetado de todo lo que es las redes sociales, ¿cierto? Si te pillaban como publicando algo sobre el CDS, te borraban las publicaciones y todo eso, sobre todo ahora con esto del COVID y todas estas cuestiones. Bueno, yo les voy a enseñar a elaborar el CDS, qué cosas necesitamos, qué implemento y todo eso. Vamos a hacer una clase práctica del CDS, ¿ya? Que tiene, que les adelanto, tiene muy, muy buenos resultados, ¿ya? Es un tratamiento muy, muy bueno, ¿ya? Bueno, complementos como el agua magnetizada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a potenciar nuestro tratamiento de biomagnetismo, ¿cierto? Con todos estos tratamientos de apoyo, ¿ya? En donde se complementa y se optimiza, por supuesto, muchísimo, muchísimo el tratamiento, ¿ya? Eh, Preguntas, chiquillas. ¿Tienen alguna pregunta respecto de lo que yo les he mostrado? Bueno, ese es el temario, más o menos, ¿cierto? De lo que nosotros vamos a ver. Es un gran temario. Intenta envolver todo. Por eso se llama, por eso le puse desde cero, porque de verdad que desde cero vamos a hablar desde lo más básico del imán, desde por qué un imán, ¿cierto? De cómo en un imán, ¿cierto? Se forma el polo negativo y el polo negativo y qué significa para nosotros, ¿cierto? Cómo puede interactuar el campo magnético con nuestro organismo, ¿cierto? Vamos a ir desde lo más básico hasta tratamientos avanzados. Vamos a también hablar de algunos tratamientos avanzados que son tratamientos complejos que yo, por ejemplo, de aquí, la Andreita creo que tomó ese curso de tratamientos integrales. Bueno, aquí vamos a hablar sobre algunos, los que más se van a, o los que más se repiten, ¿cierto? Que son para la artritis, la artrosis, la fibromialgia, ¿cierto? Vamos a hablar de alguno de ellos, ¿ya? Eh, ¿Tienen preguntas, chiquillas, de lo que he hablado? Hola, Juan. Perdón. Ah,
Sí. ¿Sandra? Sí, Sandra, por fin me pude conectar, estaba bien complicada, fíjate. Hola, Sandra. Ya, Eh, bienvenida. Mira, yo vi recomendada, si no me equivoco, la Andrea Ropo está ahí. Sí, ahí está la Andreita. Ah, ya, tú Bueno, vienes de parte de la Andreita. exactamente, estuvimos juntas haciendo un curso en Ohani y Sí. la verdad es que yo con mucha ilusión lo hice. La Andrea me Ujú. conoció ahí, me tomó bajo su alero. Eh, una observación, o sea, puede ser una observación. Había escuchado Sí, yo que no era como el tema del agua magnetizada. ¿Cómo uno puede saber si eso es efectivo, por ejemplo, en el caso de eso? ya. ¿Existe alguna prueba? ¿Uno ve algo? ¿Se nota ¿Alcanzaron a algo? ver al principio? A ver, mire, Yo ¿alcanzaron no a ver al alcancé, principio? ¿no me podía No, conectar? ya. ¿Cómo nosotros? Ella es súper buena pregunta, Sandra. Es súper buena pregunta. Nosotros vamos a hablar, de hecho, aquí les tengo, a ver, no sé si ven el libro. Esto, bueno, este es un estudio que hizo el doctor Goiz con el doctor Ilú, como les decía, respecto de una investigación que se hizo con 250 personas, ¿cierto? En donde aquí se refleja, no hablo del agua magnetizada, pero se refleja como la parte eh, comprobable, ¿ya? No sé si está bien utilizada la palabra, comprobable, o sea, pongo el imán con la persona en cierto estado, con cierta sintomatología, ¿cierto? Después del tratamiento, la persona muestra a través de pruebas científicas, pruebas clínicas, ¿cierto? Un cambio real. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Nosotros como personas más comunes, ¿cierto? Que no somos doctores, ¿cierto? ¿Cómo podemos realizar un tipo de análisis de ese tipo? ¿Cierto? Nos queda muy complicado. ¿Cómo podemos? Bueno, a través de la experiencia, ¿verdad? A través de la observación, a través de lo que nosotros vemos, ¿cierto? En las mismas personas que atendemos. Y el agua magnetizada tiene muy buenos resultados, por eso te preguntaba si habían visto, alcanzado a ver, por ejemplo, a nivel exentemático, a nivel de la piel, ¿ya? Ahí mostraba un caso yo de un alumno que trató una consultante, ¿cierto? Con no me acuerdo si psoriasis o rosácea parece, pero muy intensa, ¿ya? Yo quería mostrarle la foto, voy a ver si las puedo encontrar. Y con solo la limpieza de médula y el agua magnetizada, los síntomas que presentaba la persona, ¿cierto? Se disminuyeron, ¿verdad? Casi a cero. Su piel quedó muy blanca. Y eso se ha repetido en los dos grupos. Ha sido la coincidencia, ¿cierto? De que personas o alumnos traten a personas con rosácea, ¿verdad? Y con resultados súper buenos, favorables, ¿ya? Entonces, el agua magnetizada nos reorganiza, nos equilibra, ¿ya? Y cuando la tomamos, ¿cierto? Yo les voy a enseñar a tomarla, cómo se elabora, ya tiene que elaborarse de una manera específica, ¿ya? Nos sirve, he escuchado alumnos que me han dicho, a mí me dijeron, por ejemplo, que pusiera 2 imanes en la llave, y cuando yo tomo agua, si el agua corre, el agua se va magnetizando. No, no es así. El agua necesita un procedimiento, ¿verdad? Un tratamiento con los imanes para que se pueda magnetizar y las propiedades del imán, ¿cierto? Pasen a mi organismo, ¿ya? Y exentemáticamente también, o sea, a nivel de la piel, a nivel tópico, ¿cierto? También tiene muy, muy buenos resultados. Déjame buscar aquí, te quiero mostrar las imágenes, ¿ya? Déjame. Es el video que yo les dejé por mientras estaban esperando. No le voy a poner todo el video, ¿cierto? Simplemente estos son testimonios del grupo, de los grupos anteriores, ¿ya? De los grupos anteriores que yo siempre les pido, chiquillos, porque un testimonio, ¿cierto? Vale más que todas estas publicidades, ¿cierto? O sea, el testimonio es síntoma, ¿cierto? Del resultado. A ver, déjenme mostrarles. ¿Están viendo la pantalla, cierto, chiquilla? Ella, mira. Ella. Este es un alumno, Rodrigo, ¿cierto? Que la tiene ella o la tenía, no sé ahora en este momento, con esa rosácea, y me la muestra y yo le digo, uy, tiene mucho, dale agua negativa ahora ya, o sea, el agua magnetizada, pero con el polo negativo. Y me dice, sí, profe, está feliz, ya le hice agua de imán y limpieza de médula, ¿cierto? Y después de un par de semanas la persona tenía así de limpia su cara, ¿ya? O sea, a nivel exentemático está súper comprobado que el agua magnetizada, ¿cierto? Funciona, ¿ya? Funciona y tiene resultados, ¿cierto? Que son
evidente, ¿cierto? Y a nivel interno, como les digo, a nosotros nos queda difícil, ¿verdad? Por ejemplo, realizar estudios clínicos, el estudio de algún modo, ¿cierto? Hacer analítica, algo así. O sea, lo que podemos hacer es que pedirle a la propia persona, ¿cierto? Que se realice exámenes, ¿verdad? No siempre pasa así, no siempre lo hace, ¿ya? Pero obviamente, ¿cómo lo podemos comprobar, Sandra? A través de los resultados o de la sintomatología que la persona va presentando, ¿ya? Y eso me permite hablarles, por ejemplo, de que ustedes las que quieran participar, ¿cierto? Hay 2 trabajos que deben realizar, que yo sé que, no sé, no quiero equivocarme, pero parece que fue Nojani, que es una alumna, porque Andreita es mi mayor, es mi mayor, ¿cierto?, agente publicitario. Ella siempre me recomienda. En los cursos pasados también varias niñas, ¿cierto?, ya tomaron el curso conmigo. Y, y les pedían así como muchos casos clínicos, a atender a muchas personas, no sé cuántas, que nunca lo lograban. 300. Ya ganan mucho. Sí, está bien, o sea, pedir está bien, pero nosotros vamos a hacer 2 trabajos, ¿ya? 2 trabajos. Uno se hace durante el curso, ¿ya? Que es un trabajo que van a realizar en ustedes mismas, ¿cierto? Con los métodos de Van Zyl y el agua magnetizada precisamente, ¿ya? Anotando las observaciones y todo eso. Eso es un trabajo que yo se los voy a pedir al final de curso. Y otro trabajo que al finalizar, ¿cierto? Van a tener que ustedes atender a 4 personas, solamente a 4 personas, 2 personas a distancia, que van a ser, yo supongo, entre ustedes mismas, porque así han funcionado los otros 2 grupos, y 2 personas físicos, con tratamientos físicos, ¿ya? También llenando, ¿cierto?, una ficha, anotando, ¿cierto?, descripciones, sintomatología, haciendo un seguimiento, ¿ya? Ese es un trabajo que deben realizar. Son 2 trabajos los más largos, porque yo y aquí hay personas que ya han estado en algunas clases conmigo, siempre doy tareas, ¿ya? En todas las clases yo doy una pequeña tarea de investigación, ¿cierto? Incentivando un poquito cómo tenemos que funcionar nosotros como terapeutas, ¿ya? Sandra, porque también he tenido alumnas como que se desenamoraron de la técnica, ¿ya? Por así decirlo. Y yo mi idea, ¿cierto?, es que vuelvan a eso, que vuelvan a reencontrarse y enamorarse de esto, de que es muy apasionante, ¿cierto? Y se pueden conseguir cosas muy buenas, ¿cierto? Cuando se hace de buena manera. Entonces, para incentivar eso, yo siempre voy dejando pequeñas tareitas, ¿cierto?, de investigación, para que ustedes vayan leyendo, siendo investigando, buscando, y todo esto va tomando forma, ¿ya? Entonces son 2 grandes tareas que yo doy, que una de esas es usar el agua magnetizada y los métodos de Van Zyl en ustedes mismas, ya recogiendo todas las observaciones, y un trabajo final, ya con esas 4 personas, porque yo sé que cuando estamos comenzando nos cuesta un poco encontrar consultantes o alguien que quiera participar con nosotros, ¿cierto? Eh, la idea es que ustedes puedan hacer eso, ¿cierto?, para obtener el certificado de participación del curso. Eh, y lo otro son las tareas que yo doy clase a clase, tareitas chiquititas, investigaciones, ¿cierto? Para ir siempre estar ahí buscando e investigando, ¿verdad? Todos los temas que nosotros vamos a tocar, ¿ya? Así que eso, Sandra, ¿qué cosas nos queda? ¿Cómo podemos decir funciona o no? En base a la experiencia, ¿ya? Y a las observaciones que yo mismo como profesor y como terapeuta he obtenido y que los propios alumnos van teniendo, ¿ya? Que el agua magnetizada sí que funciona y que es muy, muy buena, ¿ya? Bueno, gracias. Gracias a ti por preguntar. ¿Tienen más preguntas, chiquillas? Porque me gustaría mostrarles precisamente este trabajo que bueno, todos estos libros yo se los voy a dejar, este estudio del doctor Ilú, ¿cierto? Bueno, este libro de anatomía y fisiología, este es el IFSA con el que yo trabajo, que yo siempre trabajo con este mismo, ¿cierto? Porque es muy didáctico, por así decirlo, ya porque es un libro de estudiantes, ya para estudiantes de medicina, de anatomía, de fisiología. ¿Ya? Entonces de aquí vamos a sacar todo el material, ¿cierto?, sobre anatomía y fisiología, ¿ya? Que yo les entrego a ustedes y yo después les digo, mira, acá estaba el libro para que ustedes profundicen cada tema, obviamente, ¿cierto? Porque yo no voy a inventar, ¿cierto?, la anatomía, ¿cierto?, la fisiología, el funcionamiento de un sistema orgánico. Acá están los libros. Yo les voy a enseñar cómo buscarlos, cómo relacionarlos, ¿cierto? Por ejemplo, estas fichas nosotros las vamos a ocupar y van a estar en nuestro cuaderno de rastreo, porque son sistemas, ¿cierto?, y cómo se interrelacionan.
Por ejemplo, en este sistema, dice aquí, sistema cardiovascular, cómo se relaciona con el sistema digestivo, cómo se relaciona con el sistema inmunológico, así, ¿ya? Entonces, este es el libro base, ¿ya? Este es el libro de cabecera de nosotros. Van a decir, oye, pero ¿cómo? Yo quiero un libro de imanes, yo quiero un libro donde salgan pares de imanes. ¿Para qué quiero esta cuestión? No, esto es el libro, este es el primer libro, ¿ya? El libro de cabecera, de fisiología y anatomía, ¿ya? Además, también le voy a entregar libros sobre microbiología, ¿ya? Porque nosotros vamos a hablar sobre microbiología y vamos a hablar harto sobre microbiología, de cómo funcionan, qué son los virus, qué son las bacterias, cómo se reproducen, cómo se complementan, en fin, ¿ya? Entonces también les voy a entregar libros sobre microbiología. Tengo muchos, pero no se los voy a entregar todos, no porque no quiera entregárselos. O sea, si los quieren, yo en entregar información, ¿cierto? No tengo ningún problema. Pero al principio llenarnos de tanto, al final nos terminamos confundiendo. Por eso yo selecciono algunos libros, ¿cierto? Para empezar con estos estudios, ¿cierto? Para que ustedes los puedan tener, ¿ya? Y este libro, ¿ya? Uno de los libros que yo les voy a entregar, este es el libro que yo les digo, acá está recogido todo, esto es una tesis que realizó el doctor Raymond Ilú con el doctor Isaac Gois y también el doctor Guillermo Mendoza, en donde se recogieron estas pruebas analíticas, pruebas de sangre directamente de 250 personas para investigar, ¿cierto?, qué es lo que tenía, qué contenía esa sangre, qué patógenos, qué síntomas tenía la persona, qué enfermedad, ¿cierto? Y se recogieron, ¿verdad?, después los resultados, después del tratamiento biomagnético. Este es un libro que sí o sí hay que leer. Es un libro que sí o sí hay que leer si yo quiero ser biomagnetista, ¿ya? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos nos preguntamos, bueno, pero ¿dónde hay pruebas de todo esto? Si esta cuestión es solamente algo, no sé, que la persona se convence tanto de que efectivamente se sana, y que vamos a hablar de eso también, porque no es algo así nomás, ¿ya? Esa cosa de convencimiento, vamos a hablar de eso cuando hablemos de la bioenergética, de la intención y todo eso. Pero la parte pragmática, ¿cierto? La parte pragmática, física, contundente, de prueba, ¿cierto? Sí o sí tenemos que leer nosotros este libro, ¿ya? Revisarlo. Aquí está recogido todos los estudios, ¿cierto? Que se le realizaron a esas personas. Y además describe de muy buena manera, ¿cierto?, los diferentes patógenos, ¿ya? Las bacterias y los virus, ¿cierto? Eh, que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, asociados a los pares biomagnéticos. Entonces te dice cómo funciona, qué significa la bacteria, cómo se transmite, en fin. ¿Ya? Es un libro que sí o sí hay que leer. No podemos no leerlo si queremos ser nosotros buenos biomagnetistas. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el doctor Ilú, ¿cierto?, que desarrolló este estudio con el doctor Isaac Gois. ¿Ya? Ahí dice, el paciente está firmando la autorización y quiero mostrarle una imagen, ¿cierto? Ahí se extrae la muestra de sangre. Quiero mostrarles una imagen. Bueno, esta no, quiero mostrarles otra. Esta, por ejemplo. Esta es una muestra real, es una muestra de sangre de una persona. Dice, paciente 2, apilamiento de glóbulos rojos, hipoxia y parásito. ¿Por qué hay una hipoxia? Porque hay una baja concentración de oxígeno, porque al estar los glóbulos rojos, ¿cierto?, que son los que transportan el oxígeno, nosotros vamos a hablar de eso. Al agolparse, ¿cierto?, al agruparse, obviamente que lo que pueden transportar de oxígeno, ¿cierto?, es mucho menor. Pueden producirse inclusive coágulos, ¿verdad? Bastante problemáticos. Pero principalmente una hipoxia o una baja de concentración de oxígeno, ¿cierto?, en la sangre, por el apilamiento. Parásitos también se encontraron en esta prueba, ¿ya? Y después, ¿cierto?, después de tratarla, ¿verdad? Mira, aquí por ejemplo, oxalato de calcio, encuentran acá. Estas son pruebas reales, físicas, contundentes, ¿cierto?, de qué es lo que hace el par biomagnético. Por eso a mí me gusta mucho este libro y yo casi que los obligo a estudiarlo, ¿ya? Casi que los obligo a estudiarlo, ¿ya? Entonces, después de realizar, primero muestra todo, ¿cierto?, todas las pruebas antes, ¿cierto? Y después muestra la de después, que tendría que avanzar muchísimo. Pero después del tratamiento, eh, eh, cómo los eritrocitos, ¿cierto?, se separan, cómo efectivamente se comprueba la ausencia, por ejemplo, de algunos de los patógenos que estaban presentes, solamente con la impactación, ¿cierto?, del par biomagnético. Entonces, este es un libro que sí o sí vamos a leer, ¿ya?
También les voy a entregar estas fichas que yo sé que son bien conocidas porque son los puntos biomagnéticos. Lo que sí les voy a aconsejar es que nosotros no mezclemos tanta información, ¿ya? Ya les digo, o sea, ¿por qué? Porque en algunos otros centros, en otros países, cuando vemos manuales, porque por encontrar manuales de biomagnéticos, ¿cierto? Está lleno. O sea, yo puedo simplemente ir a Google, ¿cierto? Poner manual de biomagnetismo y me van a aparecer un montón, ¿ya? Fichas y todo eso, que pueden confundir. ¿Por qué? Porque en algunas partes, en algunos manuales, ¿cierto? Dicen que no sé, que el punto occipital no está tan ahí, está como más para adelante, no sé, ¿ya? Pero te pueden confundir porque son diferentes visiones, ¿ya? Nosotros vamos a aprender esto, que esto es lo que está reglamentado, por lo menos esto es lo que está aquí, eh, en base a mis estudios, ¿cierto? En donde yo estudié y lo que yo he puesto a prueba. Entonces, estas fichas, ¿cierto? También van a ser de ustedes, también van a ir en el manual o en el cuaderno de rastreo, ¿cierto? Para estudiar todos los puntos biomagnéticos, todas las ubicaciones, ¿ya? Estas fichas. ¿Qué más? Bueno, le doy las gracias nuevamente por participar acá. Ya saben, las personas que participaron hoy van a obtener un descuento si es que se inscriben en el curso. Además, un curso que yo les regalo sobre lectura rápida, que de verdad que es muy, muy bueno. O sea, ustedes si hacen ese curso, no es mío, obviamente, es un curso que yo tengo, que yo compré, que yo les doy. Por lo menos aumentar, ¿cierto? Doblar la velocidad de lectura, ¿cierto? Que para estudiar todos estos temas, ¿cierto? Es bastante necesario, ¿ya? Es un curso de lectura rápida y también algunos libros sobre liberación emocional por participar hoy día en esta charla informativa, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chiquilla, respecto de lo que les he mostrado. No, Todas tú las vas a clases quedan mandar, grabadas. ¿Cómo? oye, profe, Juan, ¿tú vas a ¿Sí? mandar toda esta información ahora o no? O sea, ¿De lo que yo mostraste o no? toda esta información, claro, toda esta información, Sole, porque tú ya estás integrada en el grupo 3, toda esta información yo se las mando, toda esta información, ¿cierto? Es para Ya, los ok. estudiantes, ¿cierto? Toda esto. Ya, lo que les quería decir es las clases todas quedan grabadas, todas quedan grabadas para que ustedes las puedan repetir las veces que quieran, ¿ya? Y también tienen la opción, ¿ya? Como por ejemplo ella, Vitalia, por ejemplo, que por motivo, ¿cierto? No pudo estar en las clases en vivo, ¿verdad? Pueden retomarlo, ¿cierto? En los cursos siguientes, sin ningún problema, sin ningún costo adicional. Pueden repetir el curso las veces que ustedes consideren pertinente, ¿ya? Sin costo adicional. ¿Ya? Entonces, las clases quedan grabadas, todas son transmitidas, por ejemplo, las prácticas en vivo, ya siempre se suben al día siguiente de la clase. Estas clases de este grupo van a ser los días lunes a las 7 de la tarde y el día martes, ¿cierto? Se sube la clase durante la mañana, siempre lo más probable es durante la mañana, ¿ya? Se sube toda la clase, el material en PDF para que ustedes vayan recopilando, ¿cierto? Y pudiendo estudiar, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Andreita, tú que estás por primera vez, y la Sandra. No, yo no, Y Juanito, sí, súper bien. Jaycee tiene problemas como de audio, ¿no? Pero ella también está por primera vez. Hola Marcela, bienvenida. Catherine, qué bueno que están acá, ¿ya? Catherine y Marcela son estudiantes del primer grupo, ¿ya? Pero también por algunos motivos, ¿cierto? Estuvieron en poquitas clases y ahora están acá, ¿cierto? Para retomar de nuevo, desde cero. Así que bienvenidas chiquillas, qué bueno que estén acá, ¿ya? Espero que ahora haya Gracias. más continuidad, ¿ya? Espero que haya más continuidad ahora. Eso entonces es el curso, ya que dura, son más de 30 clases entonces, como les decía, más de 30 clases, porque son 12 clases en vivo, ¿ya? Así como estamos ahora, son más o menos 6 clases presenciales, ya que son 5, por así decirlo, mini clases presenciales en donde va a haber un grupo acotado, ojalá que siempre vamos rotando, ¿verdad? A la consulta donde yo trabajo, ¿verdad? Y haciendo prácticas de lo que vamos aprendiendo. Vamos a hacer una práctica sí o sí, por ejemplo, de la limpieza de médula, cómo ubicar los puntos, cómo aplicarla, una práctica sobre bioenergética, una práctica sobre rastreo biomagnético desde los más básicos, desde cómo tomar los pies, ¿cierto? Hasta una práctica final, que ahí es una práctica final en donde va
y nos reunimos todo el grupo, ya, idealmente todo el grupo, que ya no se realiza la consulta donde siempre es, sino que es en otro lugar más grande, que es la práctica final, por así decirlo, ¿ya? Y ahí idealmente que vayamos todo el grupo para poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante los 3 meses, ¿ya? Rastreo, limpieza de médula, tratamiento a distancia, tratamiento para el cáncer, todo practicarlo en esa última clase, ¿ya? Entonces son más o menos 5 clases presenciales, así como de temas acotados, ¿cierto? Y una última clase presencial que va a englobar todo, ¿ya? Que va a englobar todo. Y además unas, como les digo, 8 o 10 clases grabadas, sobre todo de los sistemas orgánicos y algunos otros temas, ¿cierto? Que ustedes tienen que ir estudiando semana a semana, ¿ya? Preguntas, chiquillas. Pregunten todo. Una Andreita, pregunta Sandra, básica. ¿sí? Sandra, sí. Súper básica mi pregunta. A ver, Eh, vamos a ver si es tan básica. Como uno no es médico y la verdad de las cosas, bueno, la Andrea que te comentaba que nos conocimos, Ajá. la verdad es que yo quiero hacer una muy buena terapeuta. Uh-huh. Eh, no he podido hacer ningún rastreo de todo lo que, de hecho, Andrea dijo, son 300, porque en realidad tenemos que ver a una cantidad de personas para poder Uh-huh. obtener certificado como Uh-huh. terapeuta. Pero eh, la forma en que a nosotros, digamos, nos instruyeron fue muy breve, yo siento que muy acotado, y lo que tú has estado comentando de todas las materias, Uh-huh. igual como que me abruma un poco a mí, porque yo no soy, nunca he sido terapeuta, pero tengo mucha ilusión de serlo. Y sobre todo porque he conocido en el camino este año a mucha gente que veo que necesita ayuda Uh-huh. y yo no he podido ayudarla porque no me siento capaz, no ¿Ya? porque no sea capaz de aprender. Entonces, la pregunta es si todo lo que tú vas a pasar, a enseñar, uno tiene realmente la capacidad. A lo mejor van a pensar que es una pregunta que no tiene sentido, pero uno realmente tiene la capacidad de aprender y de absorber toda esta información, porque igual es harta para nosotros que no estamos relacionados al área de la salud, que estamos por primera vez viendo estos temas. Entonces eso como que de repente me asusta un poquito, pero quería consultarle si No, efectivamente voy a ser capaz de aprender todo eso. ya, eso tiene varias respuestas, Sandra, ¿ya? ¿Ya? Primero, cada persona tiene una capacidad distinta y cada persona va a tener un objetivo distinto. Y eso es súper importante. Tú dijiste, yo tengo ganas de ayudar a la gente, tengo ganas de hacerlo. Entonces, si tú tienes ganas, obviamente que vas a involucrarte, ¿cierto? Y vas a dedicar el tiempo necesario al estudio, ¿ya? Desde ya te digo, no te abrumes, pero sí que nosotros vamos a estudiar mucho, ¿ya? Porque si yo no estudio, por mucha o poca materia que a mí me pasen, ¿cierto? Que a mí me enseñen, yo no voy a aprender igual, ¿ya? Porque debo yo concientizarme con lo que voy a hacer. Por eso una parte de mi trabajo, ¿cierto? Es reencantar, porque yo aquí, y me ha pasado los dos grupos, el primer grupo fue de como 20 personas o 21, el segundo grupo como de 19 personas o 15 personas, que algunas como no participan, como 14 personas activas. De esas personas, en estos dos grupos que yo recién he comenzado, ¿cierto?, a enseñar el biomagnetismo, el 80% ya estudió biomagnetismo, ya había estudiado biomagnetismo y estaba así como desencantado, ¿cierto? Y es parte de mi trabajo que ustedes vuelvan a reencontrarse con eso. ¿Cómo? Incentivándolas a que estudien, estando ahí presente. Yo como profesor, ¿cierto?, eh, intento ser lo más presente posible. Las personas que ya han estudiado conmigo seguramente lo saben. Cuando tienen preguntas, cuando tienen dudas, siempre estoy ahí, intento estar ahí para ustedes. Entonces, otra cosa, depende de cada persona, ¿cierto? Cuánto yo puedo observar, qué capacidad tengo, cuánto voy a estudiar, ¿verdad? Y otra, que cualquier persona obviamente que puede estudiarlo, que puede hacerlo, o sea, no necesitamos capacidades especiales, todos los podemos hacer, todos, ¿ya? Y otra cosa, que tú, cuando termines el curso, Sandra, si es que tú lo tomas, y esto va para todos, y yo siempre se los digo, desde el taller más chiquitito, por así que yo hago, no sé, el taller más cortito, hasta este que es el más largo, ¿cierto?
nosotros no nos volvemos terapeutas porque yo terminé el curso de 3 meses. Esto es un estudio constante, chiquillas, ¿ya? Yo no puedo, ¿cierto? Yo no puedo decir, oye, soy terapeuta porque hoy día, ¿cierto?, terminaron las clases. Y esto es como en cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, yo estudié mis estudios formales, yo soy ingeniero en minas. Yo me titulé de ingeniero en minas, ¿cierto? Y dije, soy ingeniero. Fui a hacer la práctica, me di cuenta que yo no era nada de ingeniero, o sea, no tenía idea de lo que era. Uno tiene que trabajar, estudiar, aprender, preguntar, ensayar, ¿cierto? Y en algún momento cuando yo voy a decir, ¿sabes qué? Sí, soy terapeuta. Cuando yo soy terapeuta, y esto siempre se los digo a los alumnos, yo soy terapeuta cuando de verdad siento propia la terapia. Cuando yo logro, ¿cierto?, potenciarla, por ejemplo, a lo mejor con otro conocimiento que yo tengo, porque me he dado cuenta en la práctica que cuando la junto, por ejemplo, que se repite mucho la gente que hace Reiki con el biomagnetismo, ya que yo también hago, y que cuando lo hacemos en conjunto potenciamos mucho el tratamiento. Entonces ahí yo digo, ¿sabes qué? Sí, creo que me estoy volviendo terapeuta, ¿ya? Entonces ese es un punto muy importante y espero que no te decepciones, Sandra, y soy súper honesto en decirlo. Nosotros cuando terminemos el curso no nos vamos a volver terapeutas inmediatamente de biomagnetismo. Esto hay que estudiar. Debemos estudiar porque, como tú muy bien dijiste, debemos hacerlo bien, ¿ya? Y es parte también de mi trabajo que yo un poquito desmitificar el biomagnetismo, ¿ya? Como una herramienta más, ¿ya? Yo en ningún caso, jamás, ninguno de los talleres que yo hago lo vendo como estas, señores y señoras, es la panacea. O sea, esto es la agüita de la vida. Usted se pone un imán y se sana. No, no es así. Esto es una herramienta que realiza ciertos funcionamientos, ¿cierto? Y que ayuda a equilibrar, ¿cierto? Por eso empecé diciéndole que los imanes no sanan, que yo no sano, ¿cierto? Porque vamos a entender muy bien cómo funcionan, ¿ya? Otra cosa que te puedo aportar para que te sientas bien. Yo les he dicho, ustedes son el tercer grupo recién. Yo hace casi 5 años, o más de 5 años, ya me fallé, que estudié biomagnetismo. Y yo hasta el día, hasta hace unos pocos meses, hasta este año, ¿cierto? Dije, voy a enseñar biomagnetismo porque ahora siento que tengo un conocimiento, ¿cierto? O una cantidad de conocimientos que me permiten a mí enseñarle a otra persona, sabiendo y estando súper claro de que aún me falta muchísimo por aprender y que seguramente hay montones de personas que saben más que yo y que a lo mejor tienen un conocimiento distinto y que a lo mejor me dice, oye, yo hago un biomagnetismo, no sé tal apellido, yo lo, wow, porque yo obviamente que no lo sé todo, pero son años que yo necesité para decir en algún momento, ¿sabéis qué? Sí, voy a enseñar. Y ustedes también, chiquillas, ¿ya? Y yo no quiero que se decepcionen con esto, sino que al contrario, ¿ya? Si nosotros nos queremos volver buenos terapeutas, tenemos que comprometernos, ¿ya? Y yo las voy a hacer estudiar mucho. Ustedes se van a dar cuenta que es mucha materia y que las voy a hacer estudiar mucho, ¿ya? Y yo se los digo y me río porque yo en los grupos anteriores yo les doy tarea y las chicas, tarea de nuevo. ¿Por qué? Porque es así, estamos obligados, ¿ya? Yo no puedo, ustedes no van a ser colocadoras de imanes, ¿ya? Porque yo no quiero que ustedes sean colocadoras de imanes, ¿ya? Porque yo tampoco quiero ser un colocador de imanes. Porque como les digo, o sea, me bajo un rastreo biomagnético de internet y y voy colocando imanes a las personas. No, nosotros no somos colocadores de imanes, ¿ya? Un terapeuta es una persona completa, integral, o lo mayormente completa que se puede hacer. ¿Cómo? Estudiando todo lo que yo pueda estudiar. Todo lo que yo pueda hacer para que la terapia que estoy haciendo y entregando sea lo mejor posible, ¿ya? Cuando yo me siento bien con la terapia, cuando yo hice todo lo que yo y lo que estaba en mis manos, ¿cierto? En mi conocimiento de hacer. Yo no tengo la solución para todas las personas. A lo mejor alguna persona me dice, no, es que tú enseñas biomagnetismo, entonces yo tengo tal enfermedad, sana. Es que yo no puedo. Lo que yo puedo hacer por ti es entregar todo lo que yo sé, todo mi conocimiento, todo lo que yo he estudiado, ¿cierto? Para ti, ¿cierto? Y en base a eso, todo lo que tú también puedas entregar, ¿cierto? A tu propio tratamiento, a las propias variables que ya les mencioné, edad, características, salud emocional, genética, ¿cierto? Van a complementar, ¿ya? Entonces, Juanito, esa es la ¿puedo respuesta, incorporar Sandra, algo más? ¿ya?
Lo que pasa Sí, es que pero la Sandra dice eso porque en un sábado y un domingo, en un contexto donde no podíamos preguntar nada, y luego sí, nos yo hacen sé. hacer un rastreo, es súper real lo que ella siente, que no es capaz. Pero Sí. sí es capaz, porque con 3 meses, con las prácticas que te ofrece Juanito, con el material, con lo que hay que leer, el escenario y el contexto es completamente distinto, Sandra. Sí, es que esa es mi tarea, esa es una parte de mi tarea como profesor, ¿ya? Es que tú logres decir si se puede, pero de verdad esto, Sandra, no es de un día para otro, ¿ya? Andreita dijo, en un fin de semana, porque yo también estudié y hice el curso en un fin de semana, porque a nosotros, como el biomagnetismo en algún momento, ¿cierto? Como que sonó mucho y mucha gente empezó a estudiar y te hacen un curso en un fin de semana. Pero tú te das cuenta inmediatamente de que no, o sea, como no puedo aprender tanto o no puedo aprender como debería aprender en 3 días, ¿ya? Necesito tiempo de estudio, y ni siquiera estos 3 meses, ¿ya? Necesito tiempo, o sea, tú puedes, después de terminar estos 3 meses, puedes empezar a practicar y atender personas, pero te vas a dar cuenta de que cada persona te va a obligar a estudiar más aún, ¿ya? Y eso yo se los voy a enseñar. ¿Ya? Por ejemplo, a usted te toca, no sé, vas a atender a una consultante y vino con un síndrome, el síndrome de Meniere, por ejemplo. Y tú dices, ¿y esa cuestión qué es? Y sabes que en el rastreo está. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tener que ir y estudiar el síndrome de Meniere. ¿Qué significa? ¿Con qué está relacionado? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué síntomas de aquellos presenta la persona? ¿Te das cuenta? Cada persona que nosotros atendamos, chiquilla, es una persona que a nosotros nos va a obligar a estudiar. ¿Ya? Nos va a obligar a estudiar porque de verdad, o sea, no podemos saberlo todo. Yo no pretendo saberlo todo tampoco. ¿Ya? Entonces, cada persona te va a ir obligando a estudiar, Sandra. Y se puede hacer, obvio que se puede hacer, pero te vas a dar cuenta, y por eso te digo, va a depender de lo que tú quieras, de lo que tú necesites, de lo que tú sientas que tienes que hacer. Porque yo no puedo decirle aquí a una persona, ya Vitalia, tú desde ahora en adelante te dedicas 100% al biomagnetismo y a hacer terapia. Y la Vitalia a lo mejor quiere aprenderlo, quiere entenderlo, quiere conocerlo, pero no tiene otras aspiraciones. Entonces va a depender de ti. Te das cuenta que la respuesta no puedo darte una respuesta así cuadradita, finita, ¿no? Es una respuesta que, que va a ir creciendo siempre, ¿ya? Así que, pero no te preocupes, ¿ya? Que sí, obviamente que puedes hacerlo, pero que esto no se acaba en 3 meses, ¿ya? Espero haberte respondido bien y no haberte desilusionado, pues ya no haberte asustado, ¿ya? Pero No, es mi para respuesta más nada, para honesta nada. posible. Es mi Sí, respuesta más honesta posible, claro, ¿ya? porque de repente yo conversando con gente y te das cuenta de que todos tenemos alguna necesidad, ya sea física o emocional. Por lo Sí, tanto, yo me sentí que si iba a ver a estas personas, era como que yo estaba fallando porque no me sentí al 100% preparada. Entonces dije, no, voy a esperar, me voy a demorar más quizás voy a tomar el camino más largo, pero finalmente quiero ser muy responsable con la gente porque también siento yo que la gente se acerca a uno ilusionado de algo, porque está con un problema claro, no solamente físico, sino que también emocional. Entonces, es ahí donde uno también tiene que ser realista y decir, mira, yo te puedo ayudar de esta forma, pero no te voy a solucionar al 100%, pero sí quizás puedo ayudar a que esa persona incluso pudiera entender su enfermedad, por ejemplo. claro que sí, ¿Te fijas? Entonces, en claro que sí. eso, Por eso lo que nosotros tenemos que saber muy bien, lo que respondiste me deja conforme, me deja más tranquila. ya. Así que Por eso nosotros eso. tenemos que saber muy bien lo que hacemos. Yo soy de la opinión personal, después cada uno de ustedes se va a desarrollar de alguna manera, que la persona merece entender, saber lo que le está pasando. O sea, hay personas, terapeutas que vienen, le hacen un rastreo, lo impactan y dicen, ya, chao, nos vemos la próxima semana. No, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente es su opción de atender. A mí me gusta saber lo que estoy haciendo y que la persona también sepa lo que le está pasando, intentar de que yo poder explicarle bien. Por eso cuando yo se lo voy a enseñar a ustedes, que ustedes las expectativas que tú nombraste ahora, que son sí, muy importantes, porque las personas van a ir con nosotros con muchas expectativas, porque lamentablemente o no, no sé bien,
las personas con las que vamos a trabajar nosotros suelen, en muchos casos, ¿cierto?, llegar a nosotros como última opción, ¿ya? Tenemos tratamientos muy buenos para la artrosis, pero las personas que van a llegar con nosotros con artrosis, ¿cierto?, son personas que pasaron años intentando otras cosas o años tomando analgésicos, antiinflamatorios con los doctores, ¿cierto?, y que de repente les dicen, y esto les va a pasar, a mí me ha pasado, yo se los comparto, es que me van a operar en 2 meses. Me van a hacer una prótesis me van a poner prótesis de rodilla. Yo quiero que usted me ponga imanes porque leí que los imanes eran muy buenos y que no quiero que me operen. ¿Se fija? Y nos va a tocar muchas veces eso. Entonces nosotros, si sabemos bien, primero, cómo se comporta una articulación, qué significa la enfermedad, cuánto demora, cuánto tarda, ¿cierto?, en regenerar, ¿Mm? Podemos darle una respuesta a la persona, ¿cierto?, y que la persona, por último, ¿cierto?, se quede conforme con lo que nosotros le estamos diciendo, y nosotros como terapeutas también, ¿ya? Por eso necesitamos estudiar, no nos queda de otra, Sandra, que tenemos que estudiar para poder dar una buena respuesta a las personas que nos consultan, porque de verdad tienen muchas expectativas, ¿ya? Porque nos va a tocar trabajar así, con muchas personas que después de intentar todo, llegan con nosotros. Y al terapeuta se les exige mucho, ¿ya? Al terapeuta se le exige mucho. Así como, me duele la rodilla, he estado 10 años tomando analgésico, pero quiero que usted en un mes me sane la rodilla y que no me duela más. ¿Ya? Y eso nos va a pasar. Por eso, inmediatamente nosotros lo primero que le decimos, los imanes nos sanan, ¿ya? Y van a equilibrar. ¿Y cómo equilibran? De esta manera, ¿ya? Eso es lo que nosotros y nos va a pasar. Vitalia, parece que te vi levantando la manito. Sí, justamente. Sí, dale. Sí, lo que quería comentar es que efectivamente las dudas y todas las aprehensiones que tiene Sandra son justificadas. Claro. Yo también tomé el curso allá y para mí fue bastante complicado. Llegó un minuto en que yo tuve como un bloqueo, porque la verdad es que la persona que conducía la clase, no voy a hablar de sus cualidades negativas, pero en el caso tuyo, como que recién yo he logrado entender muchísimas cosas, porque si bien el curso que tomamos nosotros fue todo muy acotado, entonces quedábamos con muchas lagunas, digamos, bueno, Andreita más que nada, yo estaba al lado de ella. Tú, Vitalia, también viniste por Andrea, viste, si Andrea es mi mejor publicista. Andrea, y bueno, y ahí con ella yo hice algunos bueno, comentarios, algunas apreciaciones respecto a la persona, a la conductora del curso, digamos. Y sí, efectivamente, yo realmente no te conozco mayormente, primera vez que estoy en un curso contigo, pero sí, yo se lo recomendaría a cualquier persona que me dijera dónde hago el curso, dónde lo tomo, porque la experiencia anterior no fue la mejor. Entonces, Sandra, con confianza, atrévete, porque si te digo acá, te va a ir mejor. Eso. Bueno, gracias, Vitalia. Tremenda presión, Vitalia. El apoyo moral. Tremenda presión de la Vitalia. No, pero yo por lo menos intento eso, ¿ya? Y otra cosa, el grupo de WhatsApp siempre está ahí abierto, ¿ya? O sea, las chiquillas que son, voy a utilizar la palabra antigua, ¿cierto? Que son muy jóvenes, pero más antiguas estudiando conmigo, ¿cierto? Lo saben. Cada vez que tienen consultas o preguntas, ¿cierto? Yo intento responderle porque es mi trabajo, este es mi trabajo, ¿ya? Yo no les voy a responder a ustedes cuando a mí me quede tiempo. Yo les voy a responder a ustedes porque es mi trabajo, porque ustedes son mi trabajo, ¿ya? Yo, como les decía, yo soy ingeniero en mina, pero yo elegí esto, y yo hago terapias y enseño. Entonces es mi trabajo. Y cada vez que pueda, ¿cierto? Yo les respondo, ¿ya? Y en algún momento, y eso es mi deseo, y de verdad, y no es solamente para quedar bien, en algún momento mi deseo es que ustedes sepan más que yo, porque ustedes van a estudiar conmigo, van a aprender todo lo que yo sé, pero después pueden estudiar en otra parte y estudiar cosas que yo no sé, y van a saber más que yo. Y es así, ¿ya? Porque lo que yo sé no lo he inventado, ahí está, ¿ya? No lo he inventado yo, o sea, no, yo no les voy a decir, chiquillas, hoy les voy a hablar de algo que descubrí, que se llama rodilla. No, ahí está. La que quiera estudiar, ¿cierto? Va a tener mucha información para estudiar, ¿ya? Entonces esto es de las ganas que nosotros tengamos. ¿Cuán buenos vamos a ser? Cuántas ganas tengamos nosotros de aprender. No hay otra, ¿ya? No hay otra cosa.
Si nosotros tenemos ganas, Sandra, Jaycee, ¿cierto? Y las personas que están llegando por primera vez, vamos a aprender, ¿ya? Pero depende de eso. Ya, chiquillas. Les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan participado en la charla. Espero que les haya quedado claro, porque tanto que hay que contar. Ya se van a dar cuenta en las clases, ¿cierto? Espero que les haya quedado claro, ¿cierto? Se nos viene bien entretenido el curso. Cualquier duda que puedan tener, me pueden preguntar, ¿cierto? Empezamos el 3 de octubre y les agradecería también muchísimo que pudieran compartir, bueno, con las personas que ustedes sientan que también quieran aprender, ¿ya? Que quieran aprender y que el lunes 3 de octubre, ¿cierto? Vamos a comenzar entonces con la primera clase, ¿ya? Las personas que decidan estar, yo las voy a agregar a un grupo y ya les voy a pasar información para que empiecen a leer, ¿cierto? Un poquito para la primera clase. ¿Andrea? Nada, Juanito, gracias. Ah, ya, que te escuché así como pensé que tenías preguntas. Ya, eso. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario final, chiquillas. Jaycee, pucha, no pudiste arreglar el micrófono. Catherine y Marcela, ahora más activas, ¿ya? Vamos a volver y a participar mucho más, ¿ya? Espero que sí. Sandra, igual, en el grupo 3. Como no me podía conectar desde un principio, entonces creo que tengo algún vacío. Tú dices que va a partir el curso el 3. Te puedo escribir por WhatsApp para hacerte las consultas como de inscripción y todo eso, Sí, el todo costo y todas esas lo que cosas. tú quieras. Ya, Sí, perfecto. obvio. Todo Ya. lo que tú quieras. Todo lo que tú Súper. quieras. Yo les voy a mandar a cada una de ustedes, bueno, algunas ya se los he enviado porque ya están acá, ¿cierto? Porque van a retomar y todo, pero les voy a mandar el curso que les prometí, ¿cierto? El de lectura rápida, aunque se inscriban o no, se los voy a mandar mañana, yo creo, mañana temprano. Los libros, ¿cierto? Que también muy buenos, si a alguna le gusta la liberación emocional, la programación neurolingüística, ¿cierto? Les voy a dar algunos libritos muy entretenidos de leer, ¿ya? Y cualquier duda que tengan, sí, pues me la hacen por WhatsApp, ¿ya? Y de nuevo, o sea, si quieren invitar a alguien, yo se los voy a agradecer muchísimo, ¿ya? Y esta grabación va a quedar, ¿cierto? Si alguien la necesita, me la pide, sin problema, ¿cierto? Si es que se la quieren pasar a alguna persona que quiera, no sé, convencerse de estudiar o no, o de retomar o no, me la pueden pedir y yo se las mando, ¿ya? Y yo se las envío para que la revisen. ¿Ya? Las clases son de 7 a 10 más o menos, ¿ya? 7 a 10 de la noche, ¿ya? Y las prácticas normalmente son los días sábados de 12 a 3 de la tarde más o menos. Las prácticas, ¿cierto? Puntuales. Y la última práctica, ¿cierto? Esa tiene un horario distinto y todo. Pero esa se conversa durante el curso, ¿ya? Eso. Ya. Profe, yo Eso. quiero la clase para que me la mandes por fin. Ya, Sole, yo le voy a mandar ¿Sí? entonces. Porque no pude Yo te voy a agregar ya al grupo 3, Sole, ¿ya? Te voy a agregar ya al grupo 3, te tengo en el grupo 2. Te voy a agregar al grupo 3, que lo voy a empezar a armar. Ok. Si alguna, por ejemplo, Vitalia, tú también estás en el grupo 2 y me dice, oye, quiero estar en el grupo 3, como para estar ahí y tener todo desde cero y todo, también te agrego, no hay problema. ¿Ya? Bueno. Al grupo 3. Lo mismo la Marcela y la Katy. Bueno, eso. Ya, chiquillas, muchas gracias de nuevo por participar. Gracias mañana a ti por la clase se las información. paso. Ya, gracias, chiquillas. Gracias, Juanito. Chao, niña. Ya, Gracias, pues, chao, Andreita. chao, chicas. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao.